Cada dibujo infantil es, en el fondo, como una carta secreta. Y hoy vamos a aprender a leerla. Juntos vamos a descifrar ese código que se esconde en cada trazo, en cada color, en cada figura, para revelar el universo entero que cabe en una simple hoja de papel. A ver, pensemos en esto. ¿Y si un garabato es mucho, pero mucho más que un simple garabato? Porque, créanme, lo es. Eso que muchas veces vemos como simples rayones sin sentido, es en realidad un lenguaje simbólico riquísimo. Es, digamos, una ventana directa a la mente y a las emociones de la personita que lo está dibujando. Y ojo, que esta idea es clave para todo lo que vamos a ver. Un dibujo de un niño o una niña no es solo una imagen bonita, no, es un reflejo completísimo de su mundo, tanto el de adentro como el de afuera. Nos está hablando de cómo se siente, de cómo piensa, de su desarrollo físico, hasta de cómo se relaciona con los demás. O sea, no es solo arte, es literalmente un mapa de su crecimiento. Bueno, manos a la obra. Vamos a meternos de lleno en esto. La idea es aprender a leer ese lenguaje secreto, ¿no? Y pasar de ver un garabato medio confuso a entender con total claridad la historia que nos está contando. Y para este viaje, por suerte, no vamos solos. Tenemos un guía experto, el educador Victor Lowenfeld. Su teoría sobre las etapas del desarrollo artístico va a ser como nuestro mapa, ¿saben? La clave que nos va a permitir entender cómo evoluciona un dibujo, desde esos primeritos trazos hasta la adolescencia. Así que aquí lo tenemos. Este es nuestro mapa. Las etapas del desarrollo según Lowenfeld. Juntos vamos a recorrer este camino, explorando fase por fase para entender cómo esa expresión creativa evoluciona y se va transformando a medida que crecen. Miren, el viaje empieza con la energía pura del garabateo, más o menos entre los 2 y 4 años. De ahí pasamos a la etapa preesquemática, luego a la esquemática, después al comienzo del realismo, hasta llegar a la adolescencia, que es una encrucijada bien compleja. Y lo interesante es que cada una de estas fases tiene sus propias características, que nos revelan cambios profundísimos en cómo perciben y piensan el mundo. Ok, empecemos por el principio, como debe ser. Vamos a ver esos saltos de verdad monumentales que ocurren en los primerísimos años, porque es justo aquí, en esta etapa, donde se sientan las bases de toda la comunicación gráfica que vendrá después. La etapa del garabateo evoluciona a una velocidad que es increíble. Al principio todo es un garabateo desordenado. Son trazos sin control y la alegría está simplemente en el movimiento del brazo. Pero luego, ¡pum!, descubren la conexión mágica entre lo que hace su mano y la marca que aparece en el papel. Ese es el garabateo controlado. Pero aquí viene el momento que lo cambia todo, cuando empiezan a ponerle nombre a sus garabatos. De repente, ese círculo con líneas ya no es solo un dibujo, ahora es mamá. Ese es un salto gigantesco, del puro movimiento al pensamiento imaginativo. Y de este pensamiento tan increíble nace esta figura, que seguro todos hemos visto, el famoso renacuajo o cefalópodo, la cabeza con patas. Esta es la primerísima representación simbólica de una persona. Y quiero ser muy claro aquí, no es un dibujo malo o que le faltan partes, para nada. Es un hito impresionante. Es el primer intento consciente de agarrar una idea súper compleja como una persona y representarla con una forma simple. Y aquí fíjense en el cambio, porque es fundamental en la forma de ver el mundo. En la etapa preesquemática, el mundo es, egocéntrico. Los objetos flotan por ahí, en el papel, sin un orden aparente. El cielo puede ser verde, ¿por qué no?, si ese día se siente verde. Pero luego en la etapa esquemática, todo cambia. El mundo se ordena. De repente aparece una línea de base para el suelo y otra arriba para el cielo. Y el cielo empieza a ser azul porque el cielo es azul. Se establece un orden, un esquema mental para poder representar el mundo que los rodea. Claro, y este nuevo orden que establecen abre la puerta al siguiente gran cambio. La conciencia del mundo exterior, de los amigos, de los compañeros, empieza a tomar el control de la expresión artística. Podríamos decir que el yo le va dando paso al nosotros. A esta etapa se le conoce como el comienzo del realismo, o a mí me gusta más, la edad de la pandilla. ¿Por qué? Porque la conciencia social simplemente explota.
Ya no se dibuja un árbol así, en genérico. No, ahora se dibuja ese árbol, el que está fuera de la casa, con sus ramas específicas. La línea de base del suelo se convierte en una línea de horizonte, para empezar a dar sensación de profundidad. Y se empiezan a dar cuenta de que hay distintos tonos, que existe el verde claro y el verde oscuro. Pero, y esto es súper importante, la emoción sigue mandando. Lo que es más importante para quien dibuja, todavía se dibuja más grande o con mucho más detalle. Y con esto llegamos a la etapa que es quizás la más crucial y la más desafiante de todas. Es una verdadera encrucijada, un punto en el que lamentablemente muchísimas personas dejan de dibujar. Para siempre. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué alguien que dibujaba con una libertad absoluta, de repente, un día, guarda los lápices y los pinceles y no los vuelve a sacar? La respuesta, como se imaginan, está en un conflicto interno, que es muy profundo. El conflicto es básicamente este. Se pasa de dibujar lo que se sabe a intentar dibujar lo que se ve. A ver si me explico. En la niñez se dibuja un concepto, la idea interna de una persona. Pero en la adolescencia ya no. Se busca copiar la realidad visual, con proporciones correctas, con luces, con sombras. Y este cambio, desata una autocrítica feroz, un miedo terrible a que los dibujos se vean infantiles. Y claro, sin la guía correcta, esa frustración puede llegar a ser, pues, abrumadora. Y ahí es cuando muchos abandonan. Entonces, ahora que entendemos todo este proceso, la pregunta es obvia. ¿Cómo podemos apoyar a los jóvenes creadores? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pasemos de la teoría a la práctica. Y aquí está la clave de todo. Hay que entender esto. La creatividad no se enseña, es innata. Todos, absolutamente todos, nacemos con ella. Es el entorno, muchas veces, el que frena esa curiosidad y esas ganas de explorar. Así que nuestro papel como adultos no es enseñar a crear, para nada. Es proteger y alimentar esa llama que ya está ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, lo más importante es interesarse por el proceso, no solo por el dibujo final. Por ejemplo, en vez de la típica pregunta de ¿y esto qué es?, que a veces hasta genera presión, es muchísimo mejor decir algo como «Oye, qué bien, cuéntame sobre tu dibujo». Esa simple frase les abre la puerta para que compartan su mundo. Y por otro lado, hay que evitar a toda costa cosas como corregirles los colores. El cielo es azul, no verde. O darles libros para colorear. ¿Por qué? Porque eso limita la expresión y les manda el mensaje de que solo hay una forma correcta de hacer las cosas, cuando en el arte eso no existe. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Piénsenlo. Cada vez que nos paramos frente al dibujo de un niño o una niña, tenemos una elección en nuestras manos. ¿Estamos fomentando su confianza para que se expresen libremente? ¿O estamos, quizás sin darnos cuenta, enseñándoles a conformarse, a seguir las reglas? La próxima vez que alguien nos muestre con orgullo su dibujo, recordemos que no es solo un papel con colores, es un acto de valentía, es una invitación a su universo. Y esa invitación vale oro.